que nos va a contar el proyecto Smart University de la Universidad de Alicante y, evidentemente, con cuestiones relacionadas con los datos. Veremos qué tipo de datos. Adelante, José Vicente. ¿Vale? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo gracias por seguir despierto a estas horas, porque es complicado, el día es intenso. Entonces, yo básicamente voy a contar una parte de un proyecto institucional que se está desarrollando aquí en la Universidad de Alicante, que es el de Smart University, ¿vale? Ya por el nombre más o menos se puede intuir hacia dónde va, que es pues atraer el concepto de Smart City hacia la propia universidad. Y voy a contar o voy a centrarme sobre todo un poquito en la parte que tiene que ver con datos abiertos, ¿vale? La parte de Open Data y qué es Open Data para nosotros, que como se verá pues es un elemento muy importante. Bueno, antes que nada, ¿por qué este tipo de proyecto institucional? La Universidad de Alicante, si la podemos ver con un poquito más de perspectiva, un poquito más desde fuera, puede verse como una pequeña ciudad, o a nosotros nos gusta decir como una pequeña gran ciudad, porque, entre otras cosas, por ejemplo, supera en población al 95% de los municipios de España, con más de 23.000 alumnos directamente matriculados, unos 3.500 profesores, docentes, PAS, y además con un impacto sobre una población muchísimo mayor. Hay que pensar que tiene un impacto directo sobre, por ejemplo, la ciudad de Alicante, la ciudad de San Vicente, Elche por cercanía, ¿vale? Más recoger todos los alumnos que de alguna manera acaban viniendo, aunque sea de forma esporádica, algún tipo de becas. Es decir, es una gran ciudad en cuanto a población. Es una gran ciudad también en cuanto a servicios. La Universidad de Alicante no es distinta a una ciudad convencional, con todos sus problemas de aparcamiento, de tránsito, de alergias, de que hay que cortar el césped, de que hay un centro de salud, que la gente también se pone enferma, problemas de movilidad, problemas de conectividad, problemas a los que hay que dar solución. Hay edificios, hay un alto consumo energético, ¿vale? Que es una de las balanzas con las que Smart City o los proyectos de Smart City siempre intentan lidiar, ¿vale? El consumo. Y eso hace que tenga unas características muy parecidas a las de cualquier tipo de ciudad, ¿vale? Mediana. ¿Qué implica? Que muchas de las soluciones, o que para nosotros muchas de las soluciones que actualmente se pueden estar abordando en ciudades, pues pueden también ser tomadas o ser traídas hacia la universidad. Y en este caso concreto, siguiendo una tendencia, una fuerte tendencia en toda Europa, el concepto de Smart City puede trasladarse, debe trasladarse a la universidad, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué el concepto de Smart City? Smart City al final lo que viene es a traer soluciones, ¿vale? O intenta solucionar distintos retos a los que las ciudades se tienen que enfrentar. ¿Qué ocurre? Al final se produce una avalancha, podríamos decir, de un gran número de propuestas, tecnologías, tralará, tralará, que incluso están haciendo caer ya en el desánimo a los gobernantes y desarrolladores. Hay gente a la que ya le hablas de Smart y te dice, no, eso es una moda, eso es un título, es que Smart se lo ponéis a todo, pintas una habitación de blanco y la llamas Smart. Bueno, pues sí, pero a lo mejor tiene su razón. Smart al final significa una serie de cosas o hay que tratarlo como una definición muy concreta, ¿vale? ¿Qué ocurre en la actualidad? Hay una gran divergencia de propuestas, pero esa divergencia de propuestas no puede ser tenida en cuenta en su globalidad, ¿vale? No podemos estar mirando a todas las soluciones que se implantan desde cualquier ciudad. Desde Europa en concreto hay una apuesta o hay un apoyo hacia un desarrollo concreto, llamo concreto porque es una serie de caracterización concreta de cómo debería de ser una ciudad inteligente, una ciudad del futuro. De hecho, esa concreción o esa propuesta se basa en dividir las acciones en una serie de ejes estratégicos, de ejes muy concretos de desarrollo que inciden en los distintos aspectos
que tienen que ver con una ciudad, ¿vale? Como puede ser el gobierno, como puede ser el estilo de vida, como puede ser los ciudadanos que lo habitan, como puede ser la economía de la ciudad. Bien, la universidad, por su parte, también tiene una propuesta, una definición de cómo debe desarrollar su actividad, ¿vale? De su plan estratégico. En concreto, lo que conocemos como el PUA 40, ¿vale? El PUA 40 también establece una serie de ejes estratégicos en los que realizar las distintas acciones para que la universidad acabe alcanzando su misión, su meta, sus objetivos y además siendo fiel a sus propios principios, valiéndose de sus fortalezas y tratando de salir airoso de sus debilidades. Son dos planteamientos. ¿Son incompatibles? No, son complementarios. Realmente, tras analizar o desarrollar, ¿vale?, el PUA 40, podemos ver que esos ejes realmente no son más que acciones que se desarrollan en torno a los distintos ejes SMART que desde Europa, por ejemplo, se proponen en una ciudad. Es decir, que encontramos que es sencillo alinear las propuestas de la universidad con las propuestas de una ciudad inteligente desde Europa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, lo primero es poner encima de la mesa o tratar de hacer una propuesta de definición. ¿Por qué? Europa nos dice que convertir una ciudad en una ciudad moderna, en una ciudad innovadora, al final requiere de un proceso, y ese proceso lo define como el proceso de smartificación. ¿Qué es el proceso de smartificación? Muchas veces ese proceso se confunde y simplemente se entiende como incluir TI, tecnología. Incluir TI por incluir no sirve de nada. El proceso de smartificación es una cosa, o debe de ser una cosa tan sencilla como al final resolverle la vida a la gente, hacerle la vida más fácil. Hacerle la vida más fácil, además, con el uso de la TI, pero hacerle la vida más fácil. Además, ese uso de la TI, como destaco, se hace de forma intensiva porque debe de alcanzar a todos los componentes y elementos que forman parte de una ciudad. Se hace de forma global porque debe de tener un enfoque globalizador e integrador. Lo que no puede ser es estar haciendo tropecientas mil soluciones para tropecientos mil problemas distintos que luego no hay Dios que sea capaz de utilizarlos, ¿vale? Debe de ser eficiente porque, por un lado, debe de poder desarrollarse o realizarse con el mínimo o los mínimos requerimientos y necesidades, y además debe ser capaz de ahorrarnos, de mejorar, ¿vale?, de facilitarnos la vida. Y por último, debe ser sostenible. No sirven propuestas que solamente puedan ser desarrolladas hoy y dentro de unos pocos años ser olvidadas. Para eso, muchas veces las propuestas no deben de ser propuestas que de alguna forma vengan impuestas o sometidas a momentos o a circunstancias que en ese momento se están dando. Deben de ser propuestas que modifiquen la propia naturaleza, en este caso, de la universidad o, en el caso genérico, las ciudades, ¿vale? Todo esto para alcanzar que, al final, lo que se pretende es tener un estado concreto o saber en qué momento nos encontramos de la universidad para conocer qué elementos hay que modificar, cómo hay que hacerlo, qué hay que añadir para llegar a un estado idóneo de Smart University o de concepto de ciudad, o por lo menos como se entiende a nivel europeo, ¿vale? La universidad, una característica importante, y es, dado precisamente su propia idiosincrasia, es una maqueta perfecta de una ciudad. Es una ciudad en pequeñito, esta no es tan pequeñita, pero es una ciudad en pequeñito porque tenemos todo lo que tiene una ciudad, pero además no tenemos los problemas que muchas veces se dan en una ciudad. Tú en una ciudad, por ejemplo, no puedes cortar el agua un día para instalar smart meters para saber dónde se consume más agua y dónde se consume menos. En una universidad a lo mejor puedes coger en agosto, que no hay población, es una ciudad que se vacía, y en ese momento hacer esa instalación. Abrir una calle en una ciudad es complejo, si no vives en Madrid. Pero es complejo, es difícil. En una universidad hay momentos en los que es posible y además sin interferir en la vida cotidiana. Además también, por lo menos en cierta parte, no estamos
ligados a periodos como, por ejemplo, pues, elecciones, momentos o grandes noticias que de repente crean avalanchas mediáticas y producen movimientos extraños a nivel político. Muchas veces las universidades, lo bueno es que están aislados de cierta manera de ciertos efectos sociales y nos permite pues, poder tomar soluciones que en una ciudad sería más difícil. Aquí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, el proyecto de Smart University es un proyecto institucional, comienza en 2014 y es un proyecto en el que básicamente, bueno, en el que en este momento realmente estamos en pañales. Nosotros sí estamos en pañales, no los de Open Data, que ya se los han quitado y están corriendo por el parque. ¿Por qué? Porque todavía no hemos consolidado en el desarrollo o en hacer una solución o soluciones que sean palpables, ¿vale? ¿A qué dedicamos 2014? Pues sobre todo a analizarnos y a compararnos. Analizarnos con el gran marco, la gran propuesta de ciudades o de propuestas de ciudades inteligentes, tanto para Europa como proyectos de ámbito nacional e internacional. Y a determinar dónde estamos, intentar conocer todos los servicios TI, propuestas, infraestructuras, servicios convencionales, ¿vale? Tradicionales, y tratar de ubicarlos donde se desarrollarían dentro de cada uno de los ejes de Smart o donde hay que desarrollar la smartificación, ¿vale? Eso lo que nos ha dado es un vistazo en el que tenemos claro que, bueno, el proyecto está en pañales, pero la universidad está fuerte, tiene ya muchos proyectos desarrollados, tiene ya muchas iniciativas TI y además ahora, por ejemplo, dentro del marco del UA Cloud, son iniciativas TI que están empezando a tener un elemento común o por lo menos un enfoque común, ¿vale? Cosa la cual antes era más compleja porque las aplicaciones estaban segregadas, ¿vale? Eran particulares de cada servicio. ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos seguido teorizando y hemos propuesto o proponemos un tipo de arquitectura, esto es muy tecnológico, un tipo de arquitectura que pensamos que es la arquitectura ideal para entornos Smart. ¿Por qué? Los entornos Smart están caracterizados por tener tres componentes básicamente muy fuertes. Hay una serie de elementos que se encargan de entablar relación con el medio para obtener información, para sensorizarlo, monitorizarlo. Hay unos elementos o una capa de elementos que es la que se encarga o se debe de encargar de almacenar, procesar, normalizar toda esa información o recopilación de información, un dato al uso. IBM, si no recuerdo mal, en un informe del año pasado estimaba que cada día se producen alrededor de 2,5 quintillones de bytes de información en la sociedad, en general. 2,5 quintillones de bytes. Claro, la universidad, si podemos sensorizar el enorme número de variables que hay en ella, pues podríamos generar muchísima información. Esos datos, esos datos, hay que procesarlos, darle forma y tenerlos en algún sitio. Ahora os comento, porque ahí es donde entra Open Data, o por lo menos en parte Open Data. Y por último, hay un nivel que es muy importante y que es donde, por ejemplo, hoy hemos estado viendo la aparición de esos servicios de valor añadido que hacen uso de esa información. Es el nivel, la última capa, la de servicios, que es la que coge esa información y la pone en valor, la pone utilizable para la sociedad, para que sea la sociedad la que pueda generar o obtenga el beneficio del uso de esa información. La información plana, los datos planos, no sirven de nada, como han comentado antes otro compañero. Los datos son datos, su uso es lo que da valor, ¿vale? Open Data, o el concepto de Open Data, dentro del concepto de Smart City o de Smart University en este caso, es un corazón, ¿vale? Para nosotros es el elemento central de la arquitectura que va a permitir recoger, trillar, naturalizar, normalizar, heterogeneizar, todo lo necesario y poder ofrecer esa información, ahora ya esa información, como servicio. ¿Para qué?
para que precisamente las herramientas de nivel superior, ¿vale?, sean capaces de convertirlas en aplicaciones y esas aplicaciones ofrecerlas a los usuarios, a la ciudad, ¿vale? Hay que pensar en usuarios como ciudadanos, como administraciones, como el servicio de bomberos, como para todos, ¿vale? Por eso para nosotros Open Data es muy importante. Hace poco lo estaba comentando con un compañero. Estamos esperando que Open Data termine para nosotros ponernos a poder desarrollar. Realmente estamos intentando ya necesitamos que Open Data esté fuerte para nosotros poder también apostar por aplicaciones y desarrollo de servicios fuertes, ¿vale? Solo por tener algunos ejemplos de en qué cosas estamos pensando. Bien, hemos visto muchas aplicaciones que monitorizan ahora, ¿vale? Hemos visto pequeñas aplicaciones que realizan pequeños servicios utilizando una fuente o fuentes de datos concretos. Nosotros vamos más allá, nosotros pensamos en cuadros de mandos muy generales que puedan hacer uso de mucha información, de agregar mucha información de forma personalizada y de esa manera poder ofrecer servicios de gran valor. La universidad ahora mismo podemos encontrar ya datos o fuentes de datos como por ejemplo el consumo de agua. Nosotros no queremos el consumo de agua de un edificio de un mes, queremos saber lo que consume un edificio de agua ahora, ¿vale? Hablamos de Open Data en tiempo real, o queremos Open Data en tiempo real. Queremos que nos dejen cortar el agua e instalar monitores de Smart Meters y en ese paso de tiempo intentar que nadie se quede por ahí tirado. Conocemos el consumo eléctrico, podemos conocer el consumo eléctrico de cada edificio en tiempo real. Podemos conocer, por ejemplo, los usuarios por lo menos de la wifi interna de la universidad, podemos conocer dónde están, sabemos dónde están esos puntos de acceso. Podemos conocer incluso dónde están o cuáles son las salas que están siendo utilizadas, las aulas. Muy sencillo. Todo esto puede residir muy fácil dentro de Open Data, en tiempo real o como los horarios que son del mes, como haga falta. Es necesario todo un proceso de creación de los datos, de normalización, de ofrecerlos en forma de servicios, pero todo eso puede estar. ¿Qué ocurre? Podemos monitorizar el entorno en el plan de conocer, por ejemplo, los hábitos de los estudiantes, dónde van cuando acaban las clases, si resulta que se quedan, prefieren quedarse, por ejemplo, en los pasillos con sus ordenadores o irse a la biblioteca. Yo con los alumnos que tengo de una asignatura que es Gestión y Gobierno, el otro día evaluábamos proyectos y pues un alumno se quejaba, y es uno de los proyectos que estamos abordando, es el wifi es malo, el EduRAM es malo. No es malo, es que somos muchos y somos muchos en el mismo sitio. O no, no lo sé, no sé si es malo. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de analizarlo en toda su grandeza y de forma abierta, en este caso, por todos. Todo lo que tiene que ver con la monitorización no son solamente sensores de temperatura, de humedad, de viento, ¿vale? Es conocer el estado del mundo, o el estado de los que habitan el mundo, o el estado de lo que está pasando en el mundo, ¿vale? Más ejemplos. Economía. Yo creo que lo que hoy estamos viendo aquí es un ejemplo perfecto de lo que es o lo que puede ser parte de la Smart Economy, ¿vale? La propia universidad, con apuestas TI, está produciendo por lo menos un escenario donde generar empleo, donde generar trabajo, donde generar iniciativas, ¿vale? Bueno, es una vía, pero la economía de la universidad, su economía principal radica en dos elementos, la docencia, por un lado, y la investigación. ¿Se puede mejorar la economía de la universidad? Sí. Se puede hacer mejor docencia. Mejor docencia en el sentido de eficiente, ¿vale? Utilizando los recursos necesarios, estableciendo si las aulas son utilizadas o no son utilizadas, en qué capacidad se utilizan, si son necesarias. Antes estamos hablando, os he visto una aplicación de control de acceso o de chequear la asistencia a clase. ¿Por qué un profesor no puede de forma dinámica
reservar el aula adecuada según el número que ese día va a tener de alumnos, porque es inamovible. Si hoy van a venir 10 alumnos, porque lo que siempre pasa al principio de clase es que vienen 100, conforme va avanzando el curso, 100, 80, 60 y desaparecen. ¿Por qué no saber qué número de alumnos va a venir y justo 5 o 10 minutos antes de empezar la clase reservar el aula concreta que se va a hacer uso? El aire acondicionado no es igual en un aula para 120 alumnos que en un aula para 20, ¿vale? Con lo cual se podría ganar muchísimo en eficiencia energética, se podría ganar muchísimo en consumo, se podría ganar muchísimo en ser eficientes. La universidad podría ahorrar dinero y ese dinero además destinarlo a tener mejores instalaciones, mejores sueldos, nunca se sabe. Economía. Cultura y salud. Uno de los ejes centrales en los que trabaja las Smart City es precisamente en promulgar cosas como la e-salud o la e-cultura, ¿vale? Hemos visto aplicaciones también que tratan de promocionar la cultura, los museos, el que vayas a ver qué eventos están ocurriendo en la universidad. Eso es Smart, ¿vale? Necesitamos datos abiertos. Necesitamos que estén todos y cuantos más datos abiertos de la universidad, de la Diputación, del Ayuntamiento, para poder generar ese tipo de servicios. Pero también necesitamos educar a la población. La población tiene que saber que existen esas herramientas, que existen esas posibilidades. Y también es necesario que estén concentradas. Si ahora de repente en el Apple Store aparecen 10.000 aplicaciones, cada una de su museo, no va a ser viable, ¿vale? No va a aportar, no va a enriquecer a la sociedad, no le va a hacer la vida más fácil. La movilidad. Dentro de la universidad hace tiempo discutía con un colega que decía, bueno, pero vosotros ahí en tráfico, si hay una carretera que entra por aquí, sale por aquí. Ya, pero hay que aparcar. Hay que aparcar dentro de la universidad. Entonces, tú, creando pequeños cambios de hábitos, por ejemplo, si tú eres capaz de monitorizar el tráfico y de decirle a un usuario que de los 7 o de los 8 parkings que hay en la universidad, 3 están llenos, tú ya le puedes facilitar la vida para que en vez de entrar y estar 20 minutos dando vuelta, al final se cabree, llegue tarde a clase y no tenga ganas de hacer nada, se vaya directamente al parking en el que sabe que va a haber aparcamiento, aunque tenga que andar 3 minutos más para llegar a clase. Lo mismo los profesores, creando opciones como por ejemplo aparcamientos de alta rotación, ¿vale? Hay usuarios que ellos saben que asisten solamente unas horas concretas a la universidad, 2 horas, 3 horas, se pueden poner o se pueden generar herramientas de forma que permitan planificar el aparcamiento, un aparcamiento compartido entre varios usuarios, de tal manera que ese aparcamiento dé servicio a 3, 4 o 5 vehículos en un mismo día y eso esté programado, ¿vale? El aparcamiento de la universidad es un problema ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay 3.700 plazas y somos 26.000 alumnos y 3.000 profesores. Si hay 5 o 7.000 coches cada día y 3.000 plazas, pues es un problema. Gobierno. Hay un área que ahora mismo está sonando un concepto que está en todos los medios, en todos los periódicos, es el tema de discusión de las Navidades delante del pavo, que es la transparencia, el tener un buen gobierno, el que si han salido las facturas de no sé quién, el que si eso es muy sencillo de solucionar. Tenemos simplemente propuestas que surjan desde Open Data que permitan al ciudadano ser partícipe de los procesos de gobierno, simplemente de los procesos de gobierno, saber qué decisiones se toman, por qué se toman, quiénes las valoran. Eso es lo que al final puede ofrecer un gobierno inteligente al ciudadano e incluso, vamos más allá, que sea el ciudadano el que pueda decir esa decisión la avalo, esa decisión me gusta, yo estoy de acuerdo con esa decisión. A veces tampoco hay que caer en hacer una consulta de todo, pero a veces se pueden lanzar consultas al ciudadano de forma abierta, pero necesitamos un procedimiento estándar, uno. No cada comunidad del suyo, es problemático. Es uno de los ejes precisamente centrales o principales de las propuestas de Smart City, ser capaces de llegar a un gobierno inteligente, que el ciudadano comprenda el por qué se toman decisiones
y que pueda ser partícipe de esas decisiones que se toman. Voy cerrando ya. Smart University al final es un proyecto institucional que lo que trata es de traer el concepto de Smart City a la Universidad de Alicante. ¿Por qué? Porque la Universidad de Alicante no deja de ser, o es en todas sus características, muy similar a una ciudad, ¿vale? ¿Qué es Open Data para nosotros dentro? No es para nosotros, es para los proyectos de Smart City. Precisamente es el catalizador, es un corazón, porque va a permitir, o es el que permite, que todos los datos, toda la información, todos los servicios que se puedan requerir de información provengan de una fuente común, que en este caso sería Open Data, ¿vale? Y con esto, pues, si hay alguna preguntilla, supongo tenemos tiempo, no sé cómo estamos. Sí, tenemos alguna preguntilla para una pregunta. Para una. Por allí arriba. Ha levantado. Hola, siempre pregunto yo, Buenas. incluso en clase, ya no es nuevo, ¿eh? No pasa nada. A mí me interesa mucho todo esto y la duda es, todo el volumen de aplicaciones y todo ese volumen de datos que generan esas aplicaciones, ¿habría forma de monetarizarlas? O sea, de generar valor, dinero con esas aplicaciones. Porque yo, por ejemplo, no veo cómo mi aplicación podría cobrar para la universidad. Para una ciudad sí lo veo, pero para una universidad lo veo como un servicio público. Entonces no sé dónde acaba una cosa y empieza la otra. Gracias. Vale. Te comento, y ha sido recurrente también un poquito antes, o en una de las charlas de la mañana también ha salido el tema de cómo monetizar o cómo llevar esto. La universidad es una institución sin ánimo de lucro, en principio, ¿vale? Su pretensión no es ganar dinero, pero todo lo que produzca eficiencia, es decir, todo lo que al final produzca un ahorro a la universidad, para él es su ROI, ¿vale? Eso es lo que a él le retorna. Tener alumnos sanos es muy importante. O sea, es una tontería, pero sanos de salud, igual que sanos psicológicamente, igual que sanos en sus hábitos alimenticios, es bueno para la universidad, porque te proporciona buenos alumnos, ¿vale? Alumnos que van a tener ganas de venir a la universidad, alumnos que van a hablar bien de tu universidad, van a hacerte una promoción, vas a tener al final más alumnos, vas a ser más grande, aquí a lo mejor no se trata de ganar dinero, se trata de ahorrarlo o de producir un beneficio que a medio o largo plazo produzca un beneficio económico en la universidad. ¿Vale? Tu aplicación, como muchas de las que he visto, en el ámbito universitario es muy difícil conseguir monetizarlas, muy difícil. Por ejemplo, el de comer de la universidad, la tuya de lo del tema de las alergias, lo del tema de las becas, lo veo muy complejo. Pero si la universidad ofrece o caen esa posibilidad de tener esa serie de servicios y encima le salen gratis porque no tiene que desarrollar las aplicaciones, los usuarios, los alumnos, lo que van a ver es que esta universidad tiene un parque de alumnos que se dedican a desarrollar una serie de aplicaciones súper interesantes gracias a que en este caso existe Open Data, ¿vale? O que la universidad facilita una serie de servicios de alto nivel que podríamos ir un poco más allá. Desarrolla una serie de servicios de alto nivel que le permite ofrecer información ya procesada para enriquecer esas aplicaciones. Open Data tiene los datos en bruto, por decirlo así. Nosotros hablamos, por ejemplo, de generar cuadros de mandos que puedan o permitan la agregación de información para generar conocimiento. Tus aplicaciones o vuestras aplicaciones se pueden ver enriquecidas de ese conocimiento, ¿vale? No solo, por ejemplo, saber qué recorrido tienes que pasar, sino que se podría llegar a estimar qué alumnos sufren de alergia porque sus clases están cercas a los árboles, por ejemplo, a los que tienen... Y eso a lo mejor incluso a nivel de gobierno puede sugerir, oye, coja a los de derecho que están siempre enfermos, ponlos en este aulario y llévate a los de biología aquí, que a esto les da igual todo, yo qué sé. O sea, fijaos hasta qué nivel se puede estudiar. O sea,
Es tremendo, se puede hacer un tracking a nivel fino y todo eso de forma anónima, sin estar diciendo este es fulanito y este es menganito, sino oye, aquí tienes un alumno o tienes 20 alumnos en una clase que tienen alergia al plátano. No te lo lleves a educación y ubícalos, lo que sé, en educación ahí enfrente, que no hay nada, por ejemplo, ¿vale? No sé si por ahí. Buenas. Estabas comentando el tema de que si pudieran las soluciones ser interoperables o implantar en otros sitios. ¿En eso entra, por ejemplo, desarrollar un dashboard que has comentado con tecnologías open source, reutilizando unas o creándolas? ¿Solo se pretende exportar esos datos para que se reutilicen, pero el dashboard en sí o esas aplicaciones que se desarrollen con la Smart University pueden ser privadas, abiertas? La idea, o por lo menos, a ver, la verdad es que no hemos llegado a definir cuál podría ser ahora mismo esos modelos de negocio. En concreto, por ejemplo, lo que estamos pensando en cuadros de mandos personalizables y flexibles, la idea es que se puedan generar información, como decía, que sea al final una información enriquecida, pues porque estás combinando distintas fuentes y eso te permite extraer un conocimiento nuevo y eso, a su vez, entre de nuevo, por ejemplo, a datos abiertos, sea una nueva fuente de información que permita que otro infomediario, en este caso, pues pueda coger y representarla o darle otra vuelta o volver a cruzarla o incluso nosotros poder volver a utilizarla. Piensa que al final de lo que estamos un poquito hablando en nuestros paneles de administración es el poder tener todas las fuentes de información de la universidad, que tiene datos abiertos, tener distintos modos de configuración, en este caso de visión, de representación, y poder combinarlas a placer, representaciones, o sea, vistas, datos e incluso combinaciones de datos, para poder ver sobre un plano, por ejemplo, el consumo energético y el uso del wifi durante el día, la evolución, como si fuese un mapa del tiempo en el que pasan las nubes, similar. Y eso, a su vez, es una información valiosa que puede generar otra entrada de datos a disposición de nuevo. Mi idea siempre dentro de la universidad es que todo sea de carácter abierto e intentar buscar soluciones open source, con una amplia comunidad, con una tecnología, si puede ser madura o si puede ser que sea un desarrollo, vamos, que se vea que hay una tendencia a su uso, que no sea una apuesta novedosa tampoco, por no caer a lo mejor en el problema de empezar algo que dentro de 2 años se acabe, porque no hay soporte. ¿Vale? Vamos a dar por concluida la sesión. Muchas gracias, José Vicente. Vale.